Brothers and sisters, I invite you to Hermanos y hermanas, los invito a arrodillarse conmigo en oración. A aquellos que incluso están viendo el video, arrodillémonos juntos humildemente ante Dios. Padre Celestial, te agradecemos mucho por tu gracia y misericordia. Venimos ante ti con una profunda necesidad. Y Padre, confesamos que estamos incompletos sin ti. Necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu gracia, necesitamos tu convicción, necesitamos dirección, esperanza, Padre. Tú sabes lo que necesitamos y por eso oro para que sea lo que sea que cada alma individual necesite de ti, que tú hables eso claramente. Elimíname de la ecuación y oro y que tu Espíritu Santo haga tu voluntad en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. He estado esperando esto por mucho tiempo. Fue hace un par de años cuando comencé a profundizar en el estudio de los medios y el entretenimiento, los efectos de los videojuegos, los efectos de la publicidad televisiva, las películas, Hollywood y la pornografía en Internet. Pensé para mí mismo que es un tema entre la letanía de temas de medios y entretenimiento. Ese es un tema que necesita un seminario completo solo para sí mismo, el tema de la lujuria y superar la pornografía en Internet. Te diré algo que iba a compartir solo tal vez 2 mensajes en este tema y a medida que profundicé en explorar el plan y diseño de Dios para la sexualidad, comprender la agenda del diablo para hacernos tropezar, estoy convencido de que esta área es el área donde los hombres tienen el mayor obstáculo en sus vidas. Sin lugar a dudas, y aquí estamos para hacer un seminario de 6 partes sobre este tema extremadamente importante, y les diré si les importan las almas, si les importan las vidas y la salvación eterna, les importa este tema, porque las almas de las personas están en juego. Así que vamos a dedicar algún tiempo a profundizar en él, y quiero comenzar con el área más importante del cuerpo, la misma área con la que comenzamos en los medios sobre el seminario del cerebro, y es este. El cerebro es solo el 2% del peso del cuerpo, pero utiliza el 20% de la energía del cuerpo y no solo eso, sino que las neuronas en su cerebro impulsan mensajes a través de los circuitos cerebrales a 250 millas por hora. Así que como pueden ver, el cerebro es extraordinariamente poderoso, pero no solo es poderoso, también es complejo. Miren esto, el cerebro es en realidad más complejo que todo nuestro sistema solar. El cerebro contiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones es un número difícil de concebir para mí. El número de células nerviosas, las células cerebrales en mi cerebro, superan los 100.000 millones. Pero no solo eso, cada neurona puede hacer miles de conexiones separadas con otras neuronas. Así que hagamos un poco de matemáticas. Lo que nos dicen es que las mejores estimaciones que han obtenido es que existe la posibilidad de 40 cuatrillones de conexiones separadas dentro de un cerebro humano. Eso es 40 cuatrillones. Estaba tratando de comprender cuán grande es realmente ese número. Es astronómico en proporciones, es más grande de lo que puedo concebir. Así que investigué un poco y pensé en 40. Tomémoslo en términos de dólares. Pensemos en 40 trillones de dólares. Si tomaras billetes de dólar y los colocaras uno a la vez en la superficie de la Tierra, un dólar aquí al lado, inmediatamente otro dólar al lado, inmediatamente al lado, otro dólar, incluso a través de la Tierra y el mar, 40 cuatrillones de dólares abarcarían toda la superficie de la Tierra. 50 veces, casi 50 veces 40 trillones de conexiones posibles en un cerebro humano. Esto es mucho más de lo que puedes usar en una vida. Si piensas en cómo puedes explicar eso desde un punto de vista evolutivo, ¿por qué nuestros cerebros evolucionarían para ser mucho más complejos de lo que puedes usar en una vida? ¿Sabes por qué? Porque fuimos creados para la vida eterna, para crecer perpetuamente en nuestra capacidad de entender y comprender a Dios. Estamos hechos de manera asombrosa y maravillosa, ¿no es así? De hecho, se vuelve aún más interesante la cifra de 40 de trillones, tan grande e incomprensible como es, palidece en comparación con la cantidad de diferentes configuraciones electroquímicas posibles de las conexiones que podemos tener en el cerebro. Básicamente puedes tener miles de diferentes configuraciones electroquímicas para cada neurona y cada conexión que esa neurona hace con otra.
Así que los números, cuando miramos las diferentes posibilidades, configuraciones de figuras electrónicas en el cerebro, en realidad excede 1,10 billones de ceros detrás así. Así que estamos viendo un número que ni siquiera quiero intentar entender, y eso es lo que sabemos de eso, de lo que estamos conscientes en este punto en nuestra comprensión de la ciencia. Asombroso. Ahora tengo un libro aquí mismo, es uno de mis libros favoritos, se llama Mente, Carácter y Personalidad. Este fue un libro que en realidad fue compilado con base en declaraciones, citas y comentarios del siglo XIX sobre el cerebro, sobre la mente, sobre la personalidad, mente, carácter, personalidad. Y en este libro encontrará declaraciones que se adelantaron mucho su tiempo. De hecho, la ciencia moderna confirma una por una todo lo que leí en este libro. Así que escuchará bastantes citas en las próximas 6 sesiones de ese libro. Es uno de mis libros favoritos y creo que realmente ganará mucho de él. Sin embargo, le diré algo desde el principio. Los escritores científicos cristianos simplemente no escriben hoy como lo hacían en ese entonces, y es por eso que busqué una fuente del siglo XIX, porque nadie puede escribir como ese libro. Presenta la realidad, y aquí hay una declaración que escuchará. Los nervios del cerebro que se comunican con todo el sistema son el único medio a través del cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectar su vida más íntima. Así que el cerebro no solo es extremadamente poderoso y extremadamente complejo, pero este es el campo de batalla espiritual entre Cristo y Satanás. Es el órgano donde se alberga nuestra naturaleza espiritual. Y sabes, lo que eso nos lleva al tema de la adicción sexual. Porque un órgano poderoso puede volverse poderosamente adicto. Y les diré ahora mismo que vamos a ver durante esta sesión cómo la lujuria en la pornografía y estos problemas afectan el cerebro. Cuando vean la profundidad del problema en el que nos hemos metido, va a provocar la súplica más urgente de ayuda para la recuperación de los pasos que vamos a tomar. Eso es como algo radical, porque ¿en qué tan grande se puede convertir este asunto? Vemos en qué tan grande es el agujero en el que nos hemos metido, y te diré que la buena noticia será que cuando veas el problema dentro del problema, identificarás la solución si ni siquiera necesitarás de lo que te cuente. Es increíble. Entremos en ello. Solo el 13,9% de los hombres adultos jóvenes nunca ven pornografía. Ahora, si esa no es una estadística eleccionadora, no estoy seguro de qué es eso del 86,1% de ellos. Entonces, ver pornografía de forma regular. Ahora, si eres uno del 13,9% que nunca ve pornografía, no pienses, bueno, bien, no tengo que aprender nada sobre mi cerebro cuando se trata de lujuria. No necesito luchar contra esto. Te diré, si eres un hombre viendo esto, necesitas explorar este tema profundamente y buscar la voluntad de Dios sobre este tema. Porque incluso si eres uno del 13,9% que no ve pornografía, todavía hay lujuria y comportamiento con el que debemos lidiar. Así que este seminario es para todos los hombres, no importa la edad, no importa cuán profundamente estés en la adicción sexual. Y por cierto, las mujeres también deberían ver este material para que puedan comprender un poco más el cerebro de los hombres. Y no solo eso, las mujeres luchan con muchos de los mismos tipos de cosas y por lo tanto aprenderán algunas cosas muy útiles. Hubo un estudio que se realizó, así que un investigador canadiense intentó iniciar un estudio sobre hombres en edad universitaria y su uso de pornografía, y lo que encontró fue que el estudio no pudo avanzar. No pudieron encontrar ningún hombre en edad universitaria que no estuviera ya consumiendo pornografía. Creo que solo exageró un poco cuando dijo que los hombres que no ven pornografía no existen. Ahora, ¿no es esa una gran declaración viniendo de un investigador secular? Está diciendo, miren, no pudimos encontrar a nadie que no estuviera viendo estas cosas. Probablemente sea una ligera exageración, porque les diré que hay una estadística que aún no se ha compilado y que no he compartido con ustedes. Y es una estadística muy esperanzadora. No puedo esperar a verla. Espero que algún día un investigador recopila esto. Estoy convencido de que ahora mismo más hombres se están recuperando de las adicciones sexuales que en cualquier otro momento de la historia, porque la gente está despertando y dice, ya he tenido suficiente de esto, quiero una solución real ahora.
Como cristianos también necesitamos una solución real porque esta industria de la pornografía está en auge a nuestro alrededor. De 2001 a 2007, la industria de la pornografía en Internet creció de $1.000 millones al año a $3.000 millones al año solo en Estados Unidos. Y estas son cifras antiguas, así que se ha disparado aún más desde entonces. El 50% de los hombres cristianos admiten en encuestas ser adicto a la pornografía. No solo eso, sino que el 54% de los pastores cristianos han visto pornografía el año anterior. Así que estamos lidiando con un problema muy, muy serio y profundo dentro de la iglesia. Y si estás inspirado y motivado y dices, ahora mismo voy a lidiar con esto, le voy a contar a mi esposa todo lo que he hecho, te diré algo. Procede con precaución. No quieres divulgar toda la información privada y descargarla toda sobre tu esposa de una sola vez. No es prudente, vas a querer tomar algunos pasos necesarios para la recuperación y la sanación. De hecho, un punto de datos de investigación ha identificado que más del 70% de las mujeres están lidiando con un trauma. Están gravemente traumatizadas con discapacidades funcionales en sus vidas porque se están dando cuenta de lo que ha estado sucediendo y de lo que no eran conscientes. Antes de decir nada, vean este seminario. Abordaremos el tema de la divulgación adecuada un poco más adelante. Las partes 4, 5 y 6 tratarán sobre el proceso de la sanación, así que asegúrate de quedarte durante todo el seminario. Nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil dejar de desear a las mujeres? Probablemente hayas intentado dejar de desear a las mujeres, ver las cosas que puedes estar viendo, participar en los comportamientos en los que participas. Lo has intentado mucho. No crees en hacer estas cosas, no quieres hacerlas. Bueno, la razón por la que es tan difícil dejar de desear es que has experimentado un cambio estructural en el cerebro. La pornografía repetida, incluso la lujuria repetida, la masturbación repetida, estas cosas cambiarán la estructura del cerebro de una manera muy seria, o como dice en Mente, Carácter y Personalidad, principios morales. El principio moral es extremadamente débil cuando entra en conflicto con lo establecido, lo que el hábito establecido. Así que estamos lidiando con hábitos ahora mismo, que incluso si tenemos los principios morales, tenemos las creencias correctas, no queremos estar haciendo estas cosas, pero los hábitos están tan establecidos que el principio moral es débil. Lo que estás viendo en la pantalla ahora mismo es un cerebro humano normal. Esto es una tomografía computarizada por emisión de fotón único. Ahí tienes un bocado para ti. Esta es una tecnología muy interesante que muestra la actividad cerebral. Un cerebro normal sano se ve así como una tomografía computarizada por emisión de fotón único. Ahora prepárate. Este es el cerebro de un usuario de pornografía. ¿Ves la diferencia? ¿Ves áreas dañadas del cerebro? Mucha menos actividad en ciertas áreas del cerebro, pero se vuelve aún más serio que eso. Lo que te voy a mostrar a continuación, la primera vez que vi esto me quedé boquiabierto y dije, ahora me doy cuenta de en qué nos hemos metido en el siglo XXI. Lo que ves en la pantalla ahora es el cerebro de un adicto a la cocaína. Mira, eso comparado con la pornografía. El cerebro del adicto, ¿cuál se ve peor? ¿Cuál parece tener más agujeros en áreas no funcionales? La adicción a la pornografía es una adicción muy real y estamos hablando de algo que es tan malo o peor que el consumo de drogas para el cerebro. Ahora entiendo un poco lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en Primera de Corintios. Cuando habló a los Corintios, el capítulo 6 dijo algo muy serio en el versículo 18. Dijo que la persona que peca sexualmente, que comete inmoralidad sexual, está pecando contra su propio cuerpo. Ahora bien, eso no es solo la fisiología del cuerpo y los órganos del cuerpo de lo que está hablando. Estamos pecando contra nuestro cerebro. El apóstol Pablo dice algo increíble. Dice que en realidad, si estamos destruyendo y profanando el templo de Dios, capítulo 3, versículo 17, en realidad seremos destruidos. Ahora puedes ver un escáner cerebral cómo se ve eso. En la práctica, el cerebro está siendo literalmente destruido por estas cosas. Y por eso usamos la palabra adicción. Usamos esta palabra deliberada e intencionalmente, no solo cualquier adicción, sino la lujuria sexual, y en la actuación es una polidroga, es una incitación emocional,
una emoción sensorial y es sexualmente energizante. Es una experiencia que altera el estado de ánimo, es un hábito compulsivo y al hacerlo es una adicción del más alto orden. La comunidad psiquiátrica utiliza una encuesta de 7 preguntas para diagnosticar si eres adicto a alguna sustancia. En realidad puedes usar estas mismas preguntas cuando se trata de una adicción conductual. Así que considera ahora si eres adicto a algún tipo de comportamiento sexual o al deseo de los ojos. Veamos los 7. En primer lugar, para un adicto se forma tolerancia, lo que significa que hay una mayor intensidad que se desea y se necesita para obtener el mismo efecto, o es solo un efecto reducido con la misma cantidad de intensidad. En segundo lugar, se observan síntomas de abstinencia. En tercer lugar, hay un consumo progresivo, lo que significa un mayor consumo de la sustancia o el comportamiento con el tiempo. En cuarto lugar, hay un deseo de dejarlo, pero los esfuerzos por reducirlo no son exitosos. En quinto lugar, dedicas más tiempo a ello con el tiempo. En sexto lugar, otras actividades importantes en la vida han perdido importancia y se dedica menos tiempo a ellas. Y séptimo, continúas participando en el comportamiento incluso frente a las consecuencias físicas o los problemas psicológicos de los que eres consciente. Y ahora los psiquiatras nos dicen que si puedes responder sí a 3 de estas preguntas, tienes lo que se identificaría como una adicción diagnosticable. Y por lo tanto, sé que la mayoría de los hombres en la iglesia, en nuestro país y en el mundo actual, son realmente cautivos de estos deseos sexuales de la carne y de los deseos de los ojos. Hicieron un estudio recientemente el año pasado en la Universidad de Cambridge en 2013. Lo que encontraron fue sorprendente cuando se comparó la actividad cerebral de los usuarios compulsivos de pornografía con un grupo de control. Lo que se llama estriado ventral es un centro de recompensa del cerebro que reaccionó al ver contenido sexualmente explícito exactamente de la misma manera que el cerebro de un alcohólico reacciona al ver anuncios de alcohol y puede ver en la pantalla que el cerebro sano tiene una funcionalidad normal, pero luego la actividad aumentada dentro del sistema límbico, dentro de los centros de placer del cerebro, puede ver que el usuario compulsivo de pornografía experimenta eso cuando simplemente ve una imagen, porque es como una adicción, como como acabamos de leer, lo que leyó de este individuo, el doctor Jeffrey Satinover, estaba ante el Senado de los Estados Unidos, dijo que la siguiente ciencia moderna nos permite comprender que la naturaleza subyacente de una adicción a la pornografía es químicamente casi idéntica a una adicción a la heroína. Agrega su comentario el comentario de la doctora Judy Reisman, quien dijo que la pornografía desencadena una miriada de drogas naturales internas endógenas que imitan el efecto de una droga callejera. La adicción a la pornografía es una adicción a lo que yo llamo erototoxinas, drogas que alteran la mente producidas por el propio cerebro del espectador. Así que es una droga, pero muchos de nosotros diremos cosas, sabes, realmente no lucho con esto tanto como muchos otros, sabes, tal vez sí, lo vi como el año pasado, pero sabes que no es un problema real para mí. Decimos eso sobre el consumo de heroína, decimos eso sobre el consumo de cocaína. La pornografía no es saludable en ninguna dosis. No es algo que, bueno, solo lo veo ocasionalmente, lo uso ocasionalmente, así que no es un gran problema para mí. Incluso si no eres clínicamente adicto, no tienes que tomar cocaína en pequeñas dosis para tener un problema con ella. Y de hecho, si le das al diablo ese pequeño punto de apoyo en tu vida, sabes lo que va a hacer. Se va a hundir más y más profundamente en tu alma y dejas que la lujuria de los ojos se apodere un poco de tu alma, le estás dando al diablo un punto de apoyo en tu vida y va a empezar a tomar el control por eso. Usamos la palabra adicción, pero no solo esos números estudios han demostrado que la pornografía literalmente abruma la capacidad del cerebro para tomar decisiones sabias. Los científicos están usando palabras como que es hipnótico, es abrumadoramente cautivador. Hay un autor cristiano que leí del siglo XIX, me encanta el término cuando se describe el libertinaje o la lujuria, el término brujería se usa en realidad. Es fascinante, es una especie de brujería desde un punto de vista cristiano, porque sabemos que el diablo es el verdadero detrás de esto. La ciencia es interesante a un nivel secular, pero sabemos que este es un ataque espiritual que completamente te vuelves cautivo de estas imágenes. Te atacan,
No hay nada como esto en el arsenal de Satanás para poder apoderarse de tu mente y tu cerebro. Y de hecho llegas a un punto de que cuando miras algo, la idea de escapar de ello es realmente desagradable. Quieres que te absorba. Es la sensación de un usuario de pornografía y te vas profundizando más y más. Ahora, por cierto, esta no es la primera vez en la historia humana que hemos luchado con algo como esto. Hubo un tiempo hace mucho donde la maldad en la tierra se había vuelto tan grande que Dios tuvo que traer un diluvio. Y Jesús se refirió a eso. Escucha su declaración, porque él dice que como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Continúa diciendo, así como en los días de Noé, será lo mismo, comiendo, bebiendo y casándose. Ahora, por cierto, dije este era un mundo tan malvado antes del diluvio y vivimos en un tiempo bastante malvado ahora, pero ¿qué hay de malo en estas cosas? ¿Son estas cosas malas en sí mismas? Decimos, ya sabes, comer, bebiendo, casarse y darse matrimonio. Luego Dios envió el diluvio. Bueno, ¿son estas cosas malas en sí mismas? No, por supuesto que no. Pero ¿por qué Jesús nombró a estos tres? Entonces piensa esto. ¿Qué tienen estos tres en común? Comer, beber, casarse y la sexualidad. Ese tema es todo un paquete, comer, beber, matrimonio y sexo. ¿Qué tienen esos tres en común? Bueno, si lo piensas, todo se basa en el impulso de supervivencia y perpetuación de la vida, comer, beber y luego la procreación. Así que hay áreas profundas dentro de nuestra naturaleza donde nos enfocaremos en la autoconservación, comer, beber, casarnos. Hay una declaración absolutamente fascinante que quiero que escuches. Es de un libro devocional llamado Maranata y dice que el poder controlador de lo que dice el apetito, comer, beber y la sexualidad correcta resultará en la ruina de miles. Si hubieran conquistado este punto, habrían tenido el poder moral para obtener la victoria sobre cuantas otras tentaciones, todas las demás tentaciones de Satanás. Pero aquellos que son esclavos del apetito fracasarán en perfeccionar el carácter cristiano. La transgresión continua del hombre durante 6000 años ha traído enfermedad, dolor y muerte con sus frutos. Y a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la tentación de Satanás de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. Así que ya lo escuchaste, si puedes conquistar este punto, puedes conquistar cualquier tentación que Satanás te traiga. ¿Qué tiene comer, beber y la sexualidad que es tan cautivador, tan difícil de vencer? Bueno, si piensas en ese mecanismo de supervivencia, ¿quién es el que está en el centro de eso? Quiero esto, quiero eso, me da placer, perpetuaré la vida para mí y su egoísmo en la raíz de eso. ¿No es así? Hay un grupo de personas en los dos últimos días, se habla de ellos en Apocalipsis 12, son los vencedores en los últimos días y dice que aquellos que siguieron al Cordero donde quiera que vaya, tenían una característica muy distintiva sobre ellos. ¿Has leído esto en el versículo 11 del capítulo 12 de Apocalipsis? Dice que siguieron al Cordero donde quiera que vaya y que no amaron sus propias vidas hasta la muerte. No amaron su propia vida hasta la muerte. Apocalipsis 12, versículo 11. Ahora piensa en eso por un segundo. Estaban dispuestos a sacrificar incluso la vida. Es por eso que si podemos sacrificar nuestros propios placeres, que en lo profundo de nuestro cerebro representan la supervivencia, podemos superar cualquier cosa que Satanás nos lance y esa es la buena noticia. Ahora quiero decirte algo más. Si miras tu cerebro, miras profundamente este proceso neurológico de cómo la pornografía o la lujuria en general pueden apoderarse de lo que vas a ver, es que lo vamos a tomar paso a paso, exactamente lo que sucede a partir del momento en que esa imagen aparece por primera vez hasta el momento en que has hecho todos los compromisos que nunca pensaste que harías y verás los puntos donde puedes tener algún control sobre ella y también verás los resultados de ello. Pero antes que nada, la primera área del cerebro que quiero mostrarte se llama hipocampo. Esta área está cableada, no es muy plástica. La palabra plástico en círculo neurológico simplemente significa cambiante, maleable, se puede alterar. El hipocampo no es muy plástico, es donde tus impulsos de supervivencia están arraigados profundamente en el cerebro, por lo que tienes un deseo de comida, bebida y sexo. Estas cosas son cosas que Dios nos dio, así que esos deseos no son malos. Tener eso como parte de tu naturaleza
no es malo. No deberías querer que desaparezca, porque eso te haría menos humano. Dios nos ha dado eso en nuestra naturaleza como portadores de su imagen. Quiere que lo tengamos en nuestro cerebro, pero sigamos la cascada de la lujuria. Más allá de los sistemas de impulsos internos que hemos mencionado aquí con el hipocampo, comencemos con el paso uno. En el proceso eres asaltado con una imagen en algún lugar, tal vez una valla publicitaria, una revista, una pantalla, esta pantalla de computadora o el teléfono. El primer paso que da esa imagen en su viaje se llama tálamo. Dentro del tálamo hay algo llamado muy plástica y envía automáticamente la imagen al lóbulo occipital que está en la parte posterior de la cabeza que procesa la visión. Así que aquí en este punto has visto esa imagen seductora. ¿Pecaste por notar una atracción, una imagen atractiva? ¿Fue ese pecado el primer paso? El IGN todo lo que hizo fue estar cableado. No puedes cambiar eso. Lo envió al lóbulo occipital y lo viste bien ahí. La voluntad aún no se ha comprometido en este punto. Es cuando el cuerpo ve algo que parece sabroso, agua, si tienes sed o lo que sea, ese momento de ajo inicial, no te preocupes por eso. No quieres que desaparezca como dije, pero aquí es donde las cosas empiezan a cambiar. Cuando eliges fijar tus ojos en esa imagen, por más de que sea en un milisegundo, lo que ocurre es el paso 2. El paso 2 es donde el lóbulo occipital procesa la imagen. O si estás imaginando algo, no tienes solamente que verlo, simplemente con imaginarlo, lo estás viendo en tu mente o lo estás viendo exteriormente y puedes elegir. ¿Mantienes esa imagen? ¿Permites que el lóbulo occipital continúe procesándola? Porque si lo haces, algo va a suceder y lo veremos. Pero probablemente no sea una sorpresa que dentro del lóbulo occipital del cerebro haya más actividad en los hombres que en las mujeres cuando se trata de ver imágenes sexualmente. Me pareció fascinante porque los hombres están diseñados de manera más visual y es por eso que la pornografía captura mucho más a los hombres. El siguiente paso en el viaje es que el cuerpo comienza a liberar testosterona cada vez que percibes una señal sexual a lo largo del día y luego, cuanto más la contemplas, más la imaginas, está preparando el cuerpo para la acción sexual. Se libera en el torrente sanguíneo y debo decirte que cada pensamiento sexual, cada fantasía que tienes, participar en actividades aumenta la testosterona. Y como saben, se disipa lentamente. Es como una ola de testosterona en el torrente sanguíneo que han elegido al seguir observando e imaginando. Curiosamente, hablando de testosterona, han descubierto que los hombres en relaciones comprometidas, relaciones sentimentales, no están interesados en otras parejas sexuales, están centrados en su esposa. Estos hombres tienen niveles más bajos de testosterona. Entonces, ¿ven la conexión entre niveles más bajos de testosterona y la última probabilidad de cometer adulterio? Pero notarán que todo esto comienza con los ojos. Si están en este paso del viaje, se están observando, han mirado durante más de un milisegundo, están en lo que se llama la cascada. La razón por la que esto es importante con la corteza prefrontal es que la corteza prefrontal es el freno. Cuando el cerebro dice, estoy activando la voluntad, no quiero seguir por ese camino, esa es la corteza prefrontal que se activa. Pero desde entonces has bajado por esta cascada de la lujuria. El proceso fisiológico se activa a 100 latidos por minuto con la frecuencia cardíaca. La corteza prefrontal está fuera de combate y es por eso que es tan difícil detenerla. Es por eso que es tan difícil detener la cascada de la lujuria, porque los sensores primitivos, los centros emocionales más profundos y los centros del deseo de supervivencia están al mando y te llevan por esa autopista. Ahora, aquí es donde entra el paso 4, y este es un paso enormemente importante porque después de haber contemplado esa imagen, después de haber participado en ese pensamiento o esa imaginación durante más de un milisegundo inicial, la tensión del hipotálamo aumenta, causando agitación en la amígdala. La amígdala es una parte muy importante de este proceso porque la amígdala, que es el centro del miedo del cerebro, el centro de la ansiedad y la tensión del cerebro, es el área del cerebro que te pone nervioso y exige que hagas algo. ¿Y sabes qué es ese algo? Aquí es que exige actividad sexual. Así que hay esta hipertensión sucediendo dentro de la amígdala y luego típicamente de lo que los hombres harán es responder porque ya hemos llegado tan lejos en el viaje hacia la autopista, por así decirlo, y entonces el paso 5. Generalmente los hombres responderán buscando imágenes placenteras, más placenteras, y luego la masturbación. Esto libera enormes cantidades de dopamina y opiáceos endógenos. Los centros de recompensa del placer del núcleo accumbens y la corteza cingulada se estimulan igual que con el abuso de sustancias, y luego, tras la eyaculación, la amígdala se calma inmediatamente, se libera la ansiedad y la tensión, por lo que la amígdala clamó por ello y obtuvo lo que quería.
Y esa es la historia básica cada vez que los hombres van por este camino. La pregunta es, ¿cómo detener la cascada? Lo primero es no buscar más de ese milisegundo, no mirar una segunda vez. Eso es bastante fácil, ¿verdad? Muchos de nosotros lo hemos intentado mucho, ¿verdad? Muchos se han esforzado mucho para superar esto. Aquí está uno de los problemas y quédense para las sesiones 4, 5 y 6 porque verán todas las soluciones allí. Pero también te dejaré algo de esperanza en esta sesión. Uno de los problemas con el intentar no pensar en ello es que no funciona. Quiero hacer un pequeño ejercicio ahora mismo. Intenta no pensar en un elefante ahora mismo. Por supuesto, todo el mundo acaba de pensar en un elefante, porque cuando intentas no pensar en algo, estás pensando en ello. Así que necesitamos no solo apartar la vista, no solo evitar mirarlo durante ese milisegundo, sino también llenar la mente con otra cosa y quedarnos para las otras sesiones, no se olviden, porque profundaremos en eso y veremos cómo superar realmente esto. Aquí hay una cosa más. Necesitas poder calmarte, porque cuando ocurre ese excitante inicial, el hipotálamo se involucra, el centro de impulsos justo allí y no pudiste tener ningún control sobre ese sentimiento inicial, esa atracción inicial. Así que quieres poder calmarlo y no caer en la cascada de la lujuria. Y aquí es donde traemos algo de oxígeno al sistema, una respiración profunda. Lo que han descubierto realmente es que calma el nervio vago dorsal, que es parte del sistema límbico y está conectado al sistema límbico justo aquí en la parte posterior de la cabeza y baja hasta el cuello. El nervio vago dorsal se calmará a través de una respiración profunda. Bien, y no estoy hablando de meditación de la nueva era aquí, solo estoy hablando de la respiración adecuada. Leíste en un libro llamado Ministerio de Sanación que una buena respiración calma los nervios. Bien, entonces respira desde el vientre y toma una respiración. E inmediatamente llenarás tu mente con otras cosas de las que hablaremos en las otras sesiones. Pero ese oxígeno no solo calmará el nervio vago dorsal, que es un centro impulsor del sistema límbico, un área del cerebro que busca placer, sino que llena el cerebro con buen oxígeno. La sangre con buen oxígeno en la corteza prefrontal funcionará mejor porque todavía está activa en ese punto y puedes usarlo para decir no a ese pensamiento. Y cuando estás pasando tu día, es bueno respirar correctamente todo el tiempo. Nos olvidamos porque nos estresamos, tenemos una vida acelerada y en general como personas respiramos muy superficialmente desde aquí arriba. Así que es bueno tener un descanso de vez en cuando. Mi esposa y yo hemos hecho algo en casa. Programamos nuestro teléfono cada hora. Ella recibe la hora en punto y yo la hora en punto. Cada hora, cada uno de nosotros pasa un tiempo en oración. Durante ese tiempo hablamos con Dios, interactuamos con nuestros pensamientos. No estoy hablando de meditación oriental, pero asegúrate de respirar adecuadamente y descansar en la presencia de Dios y su gracia. Eso también ayudará fisiológicamente. Una vez que hayas bajado esos escalones de la cascada de la lujuria, que ya culminó en el paso 5, todavía quedan algunos pasos más y luego se producirán algunos efectos. En primer lugar, el paso norepinefrina quema ese activador inicial en la memoria para recordarlo más tarde, de modo que las cosas que has hecho en el pasado probablemente se repitan en el futuro, porque este es un evento muy significativo que el cerebro acaba de experimentar. El cerebro acaba de tener esta enorme experiencia de placer y la red de prominencia del cerebro, la prominencia significa que determina el significado de las cosas y qué tipo de cosas para recordar y demás. O el cerebro dice, recuerda que eso fue enormemente placentero, necesitamos recordarlo más tarde. Esto fue un placer fisiológico y emocionalmente intenso. Entonces el cerebro quiere hacerlo de nuevo. Ahora llega el paso 7, que es también algo hormonal. La oxitocina y la vasopresina están involucradas en el paso 7. Estas son las hormonas de la confianza, del amor y la unión. Para aprender un poco sobre la oxitocina y la vasopresina, simplemente observa lo que sucede dentro del cuerpo de una mujer cuando amamanta. Se libera mucha oxitocina, el agente de unión con ese amor nutritivo con el bebé, y también las mujeres tienen una enorme cantidad de oxitocina que se libera cuando dan a luz a un niño. Si lo piensas, es una locura que vuelvan a pasar por eso porque es una experiencia extremadamente dolorosa, pero la oxitocina lo convierte en un evento significativo y lo harán de nuevo. Pero no solo eso, también se libera oxitocina y vasopresina cuando se produce el orgasmo. Esto es así en hombres y mujeres. Piensa en estas mujeres que están en una relación abusiva. Muchas veces no la dejan
Y hay otros problemas emocionales también, pero una de las razones por la que las mujeres no dejan una relación abusiva es porque existe ese vínculo. La oxitocina y la vasopresina la han unido a este hombre. Y además, si eres soltera, si eres joven en este momento, esta es la misma razón por la que la actividad sexual de cualquier tipo es muy imprudente antes del matrimonio. Ni siquiera estoy hablando de moralidad, por supuesto, más aún cuando se trata de cuáles son las leyes de Dios y lo que Dios nos ha pedido que hagamos, pero simplemente es imprudente porque te vas a atar a esta persona y vas a perder la objetividad sobre ella. No la vas a evaluar de manera honesta, precisa y justa. Tendrás estas profundas conexiones emocionales con ella y luego, si rompes, como la mayoría de las relaciones que no son matrimonios, va a ser muy doloroso y luego vas a rebotar en otra relación y esa tampoco será saludable. Esto nos mete en grandes problemas por esta misma razón. ¿Pero qué tiene esto que ver con la lujuria y la pornografía? Bueno, lo mismo sucede en el cerebro masculino cuando tiene esta experiencia con la mujer en la pantalla. Fuimos diseñados para tener esa liberación de vasopresina y oxitocina para que nos vinculáramos con nuestras esposas, para que volviéramos a ella continuamente y tuviéramos esa relación íntima profunda. Bueno, ahora tenemos eso con esta mujer que vimos en la pantalla, o con la revista, o con lo que sea que hayas visto. Y muchas mujeres, de hecho, así que tenemos todos estos vínculos falsos con mujeres por todas partes. Estamos casados con ellas. Por eso es que Jesús dijo que es adulterio cuando codices a una mujer en tu corazón. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la cascada de la lujuria? Primer efecto, si recorres todo este camino que acabamos de ver, viste que los centros de miedo del cerebro se activaron, la amígdala se activó, el miedo y la ansiedad. Bueno, lo que sucede con el miedo y la ansiedad es que en realidad perjudica la conciencia y el altruismo. La amígdala que puedes ver en la parte inferior derecha de la pantalla y la corteza cingulada anterior que se puede ver en la parte izquierda de la pantalla, esos son como un sube y baja, corren uno en sentido del otro. Así que si piensas en el sube y baja, cuando un lado está arriba, el otro lado está abajo. Justo cuando el otro lado está arriba, el otro lado está abajo. Así es lo mismo si estás experimentando miedo, ansiedad, inseguridad, tensión. ¿Quién es el foco de eso? Entonces, no puedes centrarte en los demás con el altruismo. Pero lo opuesto es cierto, cuando tienes pensamientos altruistas sobre el beneficio de otras personas y cómo hacer cosas buenas por los demás, bueno, ya no estás pensando en ti mismo, eres tú. Por eso dice en el libro de Primera de Juan, el amor perfecto echa fuera todo temor. Primera de Juan 4:18. Y por cierto, lo opuesto es la verdad. También mucho temor echa fuera el amor de nuestros corazones. Y así es como terminamos con este problema. Y lo que lees realmente aquí en la pantalla es que tener sus propias conciencias cauterizadas con un hierro candente es lo que estamos haciendo esto con la corteza cingulada anterior del cerebro. Estos son los circuitos de la conciencia en el cerebro. Y si simplemente activamos continuamente nuestra amígdala viviendo en una vida de miedo, ocultando lo que estamos haciendo, nos preguntamos si la gente conocerá el miedo a la condenación de Dios. Tenemos una función crónica de la amígdala. La corteza singular anterior del lóbulo frontal no va a ser muy saludable y por lo tanto estamos la corteza cingulada anterior, la conciencia, estamos cauterizando la conciencia de una manera muy real. Es por eso que la Biblia habla de esto. Otro efecto de la cascada de la lujuria es que la corteza superior se deja menos fuera de la ecuación una y otra vez. Cada vez la corteza prefrontal se desacopla y entonces el resultado es que cuando no estás ejercitando el lóbulo frontal, tienes mayor impulsividad, pérdida de autocontrol y egocentrismo. En otras palabras, el carácter se daña cada vez más y no solo eso, sino esa ruta natural al placer que Dios nos dio a través de la corteza prefrontal. La corteza está desacoplada del proceso, así que si piensas en las diferentes formas en que podemos adquirir y alcanzar placeres a la manera de Dios, explico esto en profundidad en el sexto disco del seminario, Media on the Brain, pero piensa en usar esa corteza prefrontal de una manera en la que te involucras en algún pensamiento o resolución de problemas y llegas a un nuevo descubrimiento o tal vez estás ejercitando tu voluntad para salir a correr, obtienes la euforia del corredor. Hay placeres positivos que obtenemos cuando usamos el cerebro de la manera en que Dios la dice, otro de los efectos. Aquí hay un escaneo real del cerebro que ilustra qué ves a la izquierda del cerebro de control saludable y puedes ver las agradables áreas oscuras iluminadas. Esas áreas de esta persona cuando ve una hermosa puesta de sol o ve a un niño sonreír,
y reír y sabes que tienen placeres en la vida, el abusador de drogas tiene una respuesta de placer muy apagada o entumecida. Y es lo mismo con un usuario de pornografía, como hemos visto. Otro efecto de la cascada de la lujuria es que la experiencia sexual libera estas endorfinas, estas keflins y estos opiáceos 4 veces más fuerte que la morfina. Y por lo tanto, debido a la intensa experiencia de recompensa de placer al final de la cascada, todo este proceso se repetirá. Ves la imagen, el impulso de supervivencia se pone en movimiento, deteniéndose en la imagen, mayor atención, amígdala, liberación de la atención de la amígdala, que se combina con un subidón de dopamina y un circuito de recompensa que se activa y se convierte en un patrón que el cerebro exige que suceda una y otra vez. Aquí es donde entramos en las vías del cerebro que establecen su curso y esto es lo que hacemos y este es nuestro hábito y esta es nuestra adicción. Voy a compartir con ustedes una cita de un excelente libro de William Schroeders llamado El cableado para la intimidad. Dice lo siguiente: a medida que los hombres caen más profundamente en el hábito mental de fijarse en estas imágenes, crea vías neuronales, como se crea un camino en el bosque que con cada excursionista sucesivo, así también las vías neuronales marcan el rumbo para la próxima vez que se ve una imagen erótica. Así que ves que la vía se ensancha cada vez que la recorres con el tiempo continuando leyendo. Estas vías neuronales se ensanchan a medida que son recorridas repetidamente. Con cada exposición sucesiva a la pornografía, se convierte en la vía automática a través de la cual se dirigen las interacciones con las mujeres. La pornografía profundiza un desfiladero como el Gran Cañón en el cerebro, a través del cual la imagen de imágenes de mujeres están destinadas a fluir. La exposición repetida a la pornografía crea una superautopista neurológica unidireccional, donde la vida mental de un hombre es sobresexualizada y estrecha, está cercada a ambos lados por altos muros de contención, haciendo que escapar sea casi imposible. Esta superautopista neurológica tiene muchas rampas de acceso. La vida mental está fijada en el sexo, múltiples parejas, imágenes y posibilidades sexuales, pero está destinada a ser estrecha, un lugar para que el amor exclusivo de Dios sea. Imaginé que la autopista neurológica solo tiene unas pocas salidas, así que estos hábitos se arraigan cuando recorres ese camino una y otra vez. Eventualmente se convierte en algo más amplio. Ese es el camino que tomas cada vez sin pensar en ello. Es como si aprenderas a conducir un coche de cambios manuales. Eventualmente se vuelve algo natural conducir un coche de cambios manuales, ¿verdad? No tienes que pensar en ello, ni en cepillarte los dientes. Realmente no tienes que pensar en ello. Dios nos dio la capacidad de formar hábitos para que la vida sea más eficiente y para que también podamos tener hábitos saludables. Pero ¿alguna vez has intentado conducir un coche de cambios manuales en un país extranjero al que vas y conducen por el otro lado de la carretera y tienes que pensar mucho en ello y vas bien? ¿En qué dirección? Bien, es muy difícil para el cerebro. Bueno, es lo mismo con cualquier hábito de pensamiento o acción, habilidades motoras o cualquier cosa. Cuando tu cerebro recuerda rutinas, automatiza todo para que haya más espacio liberado en el cerebro para pensar de otra manera y así pueda ser más eficiente. Y entonces lo que leemos aquí en el libro Maranata, básicamente te encuentras en una situación donde se aplica lo siguiente. Incluso algunos que profesan estar esperando la aparición de Cristo no están más preparados para ese evento que el mismo Satanás. No se están limpiando de toda contaminación. Han servido a su lujuria por tanto tiempo que es natural que sus corazones sean impuros y su imaginación corrupta. Es tan imposible hacer que sus mentes se detengan en cosas puras y santas como lo sería cambiar el curso de las cataratas del Niágara y hacer que sus aguas se derramen por las cataratas. Eso suena como algo imposible. Ella usó la palabra imposible allí. El autor, y entonces bueno, si es imposible, entonces voy a rendirme. Con Dios todo es posible. Así que puede que se sienta como un imperio, puede que en mi propia carne sea imposible de una manera muy real, pero lo que estoy haciendo, cuanto más me adentro en ello, se volverá cada vez más difícil, porque puedes pensar en lo que sucede con los caminos de santidad en la corteza frontal, los caminos de la verdadera rectitud y el autocontrol y la voluntad. ¿Qué está sucediendo con esos caminos mientras estoy involucrado en ir por esa superautopista? Bueno, lo que leemos en Mente, Carácter y Personalidad es que los nervios sensibles del cerebro han perdido su tono saludable por la excitación mórbida para gratificar un deseo antinatural de indulgencia sensual. Lo que ves en la pantalla
son algunas fibras neuronales llamadas axones y dendritas. Estas son las pequeñas fibras en los extremos de una célula que permiten todas las decenas de miles de conexiones de las que estábamos hablando antes. Y estos axones y dendritas en realidad cambian de forma y dirección en función de nuestras elecciones y nuestros hábitos de vida. Nuestra dieta, nuestro entorno, todo, incluso los pensamientos, cambiarán los axones y las dendritas. El axón es la señal que envía y la dendrita es la fibra receptora. Más bien la fibra que envía en la fibra receptora para hacer que las neuronas puedan conectarse para que podamos tener pensamientos en nuestros cerebros. Ahora bien, lo que es especialmente interesante y útil para mí sobre esto es que la única forma en que puedo formar nuevos caminos, la única forma en que puedo tener estos axones y dendritas enviando la señal de una manera en la que pueda tener un nuevo pensamiento, pensé que no necesito trabajar por esa autopista, cambiando pensamientos, cambiando elecciones, y aquí es donde Dios nos puede empoderar para lidiar con esta adicción. No quiero pensar en la adicción en términos de la sustancia que está usando o el comportamiento en el que te involucras. La adicción se trata de cambiar la estructura del cerebro. La adicción se trata del cambio estructural en el cerebro que ha tenido lugar, y por eso la clave para la libertad será un nuevo cambio estructural, nuevos caminos para reemplazar los viejos. Como dice el doctor Schroeders, escucha esta cita. Si se puede evitar este camino corrupto, se puede formar un nuevo camino. Podemos establecer un patrón sexual saludable donde el flujo se redirige hacia la santidad en lugar de la intimidad corrupta. Así que no vas por la autopista. Se dirige al redirigir intencionalmente el flujo neuroquímico. El camino hacia el pensamiento correcto se convierte en el camino preferido y se establece como un hábito mental. Al profundizar en los caminos de la santidad, nos liberamos de decidir hacer lo que es correcto y bueno, ya que se convierte en parte de nuestra naturaleza encarnada. Así que el que es que si nos subimos a esta autopista, no nos subamos. Esta carretera formamos un nuevo camino, esto se convierte en el nuevo hábito, literalmente el viejo cerebro, los viejos caminos, el viejo mapa cerebral, si se quiere de caminos, está siendo reemplazado por uno nuevo. Esto es lo que habla Pablo en Romanos 12, versículo 2, cuando dice que podemos tener una mente renovada. Y esa es una promesa. Y voy a reclamar eso para mí y para todos mis hermanos que Dios nos va a dar, porque si el cerebro es lo suficientemente poderoso para hacerlo adicto a un comportamiento, entonces es igual de poderoso para hacerlo adicto a... Escucha esta declaración. Cambiar los patrones de disparo del cerebro a través de pensamientos y acciones repetidos es también lo que es responsable del inicio de la autoelección, libertad, voluntad y disciplina. Esta es una declaración secular. Aquí dice que tenemos la capacidad de remodelar nuestros cerebros. Ahora yo lo vería desde una perspectiva espiritual y diría que es Dios quien está haciendo la remodelación, pero ¿no le escuchaste decir que a través de la voluntad y la libertad y la elección puedes tener un nuevo cerebro? En mente, carácter y personalidad leemos lo siguiente. Si Cristo es el tema de contemplación, los pensamientos se separarán ampliamente de todo tema que conducirá a actos impuros. La mente se fortalecerá al pensar en temas elevados si se entrena para correr en el canal. Frase interesante. Ahora sabemos que esto es neurológicamente preciso si se entrena para correr en el canal de la pureza y la santidad. Se volverá saludable y vigoroso. Si se entrena para pensar en temas espirituales, naturalmente tomará ese giro. Pero esa atracción de los pensamientos hacia las cosas celestiales no se puede obtener sin el ejercicio de la fe en Dios y una sincera y humilde confianza en Él para esa fuerza y gracia, que será suficiente para cada emergencia. También leemos, todos nuestros agentes morales libres y como tales deben entrenar sus pensamientos para correr en el canal correcto. El primer trabajo de aquellos que quieran reformarse es purificar la imaginación. Nuestra meditación debe ser tal que le vemos la mente, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es bueno, de buen nombre. Si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, piensen estas cosas. Aquí hay un amplio campo en el que la mente puede oscilar con seguridad. Y hay uno más, si Satanás busca desviar la mente hacia las cosas bajas y sensuales, tráela de vuelta. ¿Ves el ejercicio de la voluntad? Allí cuando las imaginaciones corruptas buscan apoderarse de tu mente, huye al trono de la gracia, huye como Jacob huyó de la adúltera y ora, ora por fuerza del cielo. Ahí está tu plan de juego, ahí mismo tráela de vuelta y ora por tu fuerza. Redirige ese pensamiento por la gracia de Cristo. Es posible para nosotros rechazar los pensamientos impuros. Jesús atraerá la mente, purificará
los pensamientos y limpiará el corazón de todo pecado secreto. Las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios, derribando argumentos en toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. ¿Es posible, hermanos y hermanas, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? De hecho, es una promesa que Dios hará esto en nosotros. Romanos 6, versículo 16 dice, ¿no sabéis que a quien os presentáis como esclavos para obedecer, sois de ese único esclavo a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia que conduce a la justicia? Podemos ser esclavos de la obediencia que conduce a la justicia. Podemos ser esclavizados a la pureza. Podemos ser esclavizados a los pensamientos puros en este mundo pornográfico en el que vivimos hoy. Quiero ser impulsivamente obediente. Quiero llegar al punto donde solo esté llevando a cabo mi propio impulso al seguir la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Estaremos habituados uno a otro pecado o justicia. ¿Ves esto? Es lo que vimos antes, los centros de placer dañados del cerebro. Bueno, una vez que te conviertas en esclavo de la justicia, el tipo de pensamiento que cambiará, el tipo de cambio que sucederá en tu cerebro en realidad se mide aquí en este escáner cerebral. Aquí hay algo de esperanza para ti. Mira cómo se ve el consumidor de metanfetamina después de 14 meses de estar de fuera de su sustancia. Mira esos centros de placer nuevamente. Puedes volver a encontrar alegría y paz en la vida, y Dios te guiará a través de los pasos. Y quédate conmigo en esta serie. No querrás perderte ni una sola sesión. Quiero tomar notas, escuchar la voz de Dios, orar a través de esto a medida que avanzamos, y te diré lo que vas a ver para este cerebro en la pantalla. Ese eres tú. Eres tú el que no tiene un montón de agujeros que viste y pensaste. ¿Qué le he hecho a mi cerebro? ¿Dónde, dónde tuviste ese momento de shock? Aquí hay una representación impactante de esperanza para ti. Ese es tu cerebro, un cerebro renovado, un cerebro normal después de que Dios te haya sanado. Quiero cerrar con una cita, algunos párrafos de este libro que tengo en mis manos, llamado Fe y Obras. Este es un pequeño devocional maravilloso que estaba leyendo y Dios me habló sobre este tema de una manera muy fuerte. Te voy a leer. Casas levantadas, las serpientes en el desierto, así también el Hijo del Hombre fue levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si estás consciente de tus pecados, no dediques todos tus poderes a lamentarte por ellos, sino mira y vive. Jesús es nuestro único Salvador. Y aunque millones que necesitan ser sanados rechazarán su oferta de ofrecer misericordia, nadie que confíe en sus méritos será dejado perecer. Mientras nos damos cuenta de nuestra condición desamparada sin Cristo, no debemos desanimarnos. Debemos confiar en un Salvador crucificado y resucitado. Pobre alma enferma de pecado, alma desanimada, mira y vive. Jesús ha prometido su palabra, salvará a todos los que vienen a Él. Ven a Jesús y recibe descanso en paz. Puedes tener la bendición incluso ahora. Satanás sugiere que eres indefenso y no puede bendecirte a ti mismo. Es cierto que eres indefenso, pero levanta a Jesús delante de Él. Tengo un Salvador resucitado, en Él confío, y Él nunca permitirá que sea confundido. En su nombre yo triunfo. Él es mi justicia y mi corona de regocijo. Que nadie aquí sienta que su caso es desesperado, porque no lo es. Puedes ver que eres pecador y estás deshecho, pero es solo por esto que necesitas un Salvador. Si tienes pecados que confesar, no pierdas tiempo. Estos momentos son de oro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquellos que el hambre y la sed de justicia serán saciadas, porque Jesús lo ha prometido, precioso Salvador. Sus brazos están abiertos para recibirnos y su gran corazón de amor está esperando bendecirnos. Algunos sienten que deben estar en libertad condicional y deben probarle al Señor que están reformados antes de que vinieran, antes de poder reclamar su bendición. Pero estas queridas almas pueden reclamar la bendición incluso ahora. Deben tener su gracia, el Espíritu de Cristo, para ayudar en sus enfermedades o no pueden formar un carácter cristiano. A Jesús le encanta que vayamos a Él así como somos, pecadores, indefensos, dependientes. El pecador se ve a sí mismo como incompleto. Su arrepentimiento es insuficiente, su fe más fuerte, pero débil, su sacrificio más costoso como escaso. Y se hunde en humildad al pie de la cruz, justo donde necesitamos estar, en lo cierto, pero una voz le habla desde los oráculos de la palabra de Dios con asombro. Él escucha el mensaje. Escucha este mensaje. Estás completo en Él ahora.
todo está en calma en su alma. Imagina que podrías estar neurológicamente esclavizado a la pureza en lugar de pornografía, esclavizado a ver la dignidad de cada uno individual en lugar de su utilidad. Para usted el proceso de santificación es una adicción a la santidad, una fijación compulsiva en Cristo y un patrón impulsivo de compasión, virtud y amor. Y exploraremos eso en gran profundidad a medida que continuamos. Y pido que el Señor bendiga a cada alma con esta bendición que ha prometido. Nuestro trabajo es solo mirar, vivir y recibir.